El fármaco es una sustancia química, ¿ya?, que administrado al organismo vivo, ¿ya?, administrado al organismo vivo, digo organismo vivo porque puede tratarse de la persona generalmente, pero también puede ser administrado a animales, ¿no es cierto?, ¿no?, de uso veterinario, ¿ya? Por eso decimos administrado al organismo vivo. Entonces, es toda sustancia química que administrada al organismo vivo va a producir una interacción. Interacción. Esa interacción es fármaco-receptor, ¿correcto? Y esa fruta de esa interacción, entonces va a ocasionar un efecto. Entonces, ¿qué es fármaco? Es toda sustancia química que administrada al organismo vivo va a producir una interacción fármaco-receptor y producir un efecto. Este efecto normalmente tiene dos efectos. Hay un efecto que es un efecto terapéutico, o también un efecto deseado, y un efecto no deseado, que es RAM. Es decir, reacción adversa medicamentosa. Mire, todos los fármacos van a tener reacciones adversas, incluyendo incluso las vitaminas. No considerar un medicamento que sea inocuo. Todos van a tener toxicidad. Y muchas veces, tomamos aquí la palabra, por ejemplo, de Paracelso. ¿Qué decía Paracelso? Todas las sustancias son veneno. ¿Quién lo hace? La dosis. ¿No es cierto? Por ejemplo, no es lo mismo consumir un paracetamol que 30 paracetamol. No es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, hay que considerar que todos los fármacos son sustancias que pueden causar reacciones adversas, ¿no es cierto? Hay algunos que lo hacen a dosis, en la mayoría de los casos, y hay otros que pueden ser acción alérgica, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, eso es fármaco, ¿ya? El fármaco es toda sustancia química, entonces, que administrada al organismo vivo va a producir una interacción fármaco-receptor y con ello va a producir un efecto. Este efecto va a ser terapéutico y puede ser reacción adversa medicamentosa, ¿correcto? Ya. Muy bien, a ver, un ejemplo. ¿Ustedes conocen el Apronax? ¿O el Naproxeno? ¿Conocen? Sí, muy bien, miren. Entonces, ¿o conocen la aspirina? Sí. La aspirina, ¿no es cierto? El ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? Miren aquí. Este es el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico, cuando se administra al organismo vivo, ¿qué es lo que hace? Inhibe a la ciclooxigenasa, inhibe a la COX-1, inhibe de manera selectiva a la COX-1. Esta es la interacción fármaco-receptor. Inhibe esta enzima. Y cuando produce esta enzima va a producir un efecto. A ver, ¿para qué utilizan la aspirina o el ácido acetil salicílico? Dolor de cabeza. ¿Para? Dolor de cabeza. Muy bien, entonces se utiliza para calmar el dolor, es decir, como analgésico. ¿Para qué otra cosa utilizamos? Muchas veces también utilizamos para bajar la fiebre, ¿no es cierto? Otro para bajar la inflamación, pero es más específico para el dolor. El ácido acetil salicílico es más específico para el dolor, ¿correcto? Muy bien. ¿Y cuál es su efecto adverso? ¿Cuál es su rango? ¿Cuál es su rango? ¿Va a producir? Gastritis. ¿No es cierto? Entonces, miren, el ácido acetil salicílico, este es el efecto terapéutico. ¿Y cuál es su rango? Por ejemplo, gastritis. Gastritis, ¿qué cosa es? Es su rango. Ahora, lógicamente que van a tener diferentes efectos adversos. Va a producir gastritis, va a producir problemas hematológicos, problemas renales. No sé, van a tener diferentes reacciones adversas. El más común acá es la gastritis. ¿Ya? Entonces, ese es fármaco. ¿Ya? Ese es fármaco. Ahora, la farmacología se estudia, digamos, dos cosas acá importantes, ¿no es cierto? La farmacocinética y la farmacodinámica, ¿no es cierto? Entonces, la farmacología estudia al fármaco en todas sus dimensiones, ¿no? La farmacocinética y la farmacodinámica, sus efectos tóxicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es entonces lo que estudia, ¿ya? La farmacología. Estamos hablando, conceptualizando algunos términos. Por ahí también veo medicamento. A ver, ¿qué es medicamento? O conductos utilizantes para prevenir una enfermedad posible o para también tratarla. Claro, muy bien. Ese es un concepto. Muy bien, para prevenir, para curar, tratar enfermedades. Muy bien. ¿Qué otro concepto tenemos de medicamento?
físicos que alteran, reemplazan o inhiben funciones del cuerpo humano. Ya, muy bien. Miren, el fármaco va a producir un efecto terapéutico. ¿Y para qué se utiliza? Esto se utiliza para, como dice su compañera, para prevenir enfermedades. Para prevenir. Se utiliza para tratar enfermedades. Se utiliza para curar enfermedades y se utiliza para diagnosticar enfermedades. El fármaco. ¿No es cierto? El fármaco. El medicamento se utiliza para lo mismo. Pregunta, ¿medicamento es igual a fármaco? ¿Ah? No, no es cierto. No. El medicamento no es el fármaco con los excipientes. Claro, el medicamento, miren, el medicamento es igual al fármaco más los excipientes. ¿No es cierto? Miren, ustedes saben que el ácido acetilsalicílico es un polvo así, blanquecino, cristalino. Eso es el fármaco. Pero cuando vamos a la farmacia lo encontramos en tabletas. ¿No es cierto? ¿Y qué ven las tabletas? Ahí tiene aglutinante, desintegrante, tiene una serie de excipientes. ¿No es cierto? Entonces, por eso se dice que el medicamento es el fármaco más los excipientes. ¿No es cierto? En otras palabras, es el fármaco acondicionado, listo para ser administrado. Por ejemplo, este fármaco, por ejemplo, el paracetamol, lo encontramos en tableta, lo encontramos en jarabe, ¿no es cierto? Seguramente por ahí está supositorio, creo. Entonces, hay diferentes presentaciones. Ese ya es medicamento, ¿no es cierto? Ese es medicamento. Entonces, hay que tener, ¿con qué fines? Los mismos fines, pues, para prevenir, tratar, curar, diagnosticar enfermedades, ¿no es cierto? Esa es entonces la diferencia. La diferencia es que el medicamento va a tener excipientes, ¿correcto? Ahora bien, estos excipientes son que muchas veces le van a dar el precio del medicamento. Entonces, a partir de eso, encontramos dos medicamentos de manera general: los de marca y los genéricos. ¿No? ¿Sí? Pregunta: ¿el medicamento de marca y el medicamento genérico es igual? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Sí es igual? Sí. ¿Es igual? Sí. Sí es igual, pero tiene que cumplir requisitos. ¿Ya? Miren, el medicamento de marca, miren, vamos a suponer, a ver, no sin hacer propaganda, sin nada para nosotros, nada más. Por ejemplo, vamos a colocar con efecto el naproxeno. ¿Conocen el Napronax, no es cierto? Que es bastante conocido. ¿Ya? A ver, vamos a colocar acá el Apronax. Apronax tiene una marca registrada. Y acá vamos a colocar el naproxeno. El naproxeno, pero miren, acá con R, marca registrada, es decir, yo acá identifico el naproxeno no como fármaco, sino como medicamento, porque ya está condicionado en una tableta, en una cápsula. Ahora bien, vamos a suponer, este Pronax, su principio activo es naproxeno, ¿no es cierto? El naproxeno. Del naproxeno, su mismo nombre le indica, también es naproxeno. Vamos a suponer que esto de aquí tenga 500 miligramos y esto también tenga 500 miligramos. Pregunta: ¿son iguales? Sí, ¿no es cierto? Ambos tienen naproxeno de 500 miligramos. A eso se llama equivalencia química. Equivalencia química. ¿Correcto? Vamos a suponer que el paciente toma esta tableta y lo hace efecto a los 10 minutos. ¿Por qué? Porque cuando llega sangre, vamos a suponer que llegue 450 miligramos en sangre. ¿Ya? Vamos a suponer en 10 minutos. Un ejemplo nada más. Vamos a suponer que en 10 minutos llegue 450 miligramos en sangre. Cuando consume naproxeno igualito, vamos a suponer que llegue 450 miligramos también en sangre. Pregunta: ¿son iguales? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en ambos casos a los 10 minutos está llegando a 450 miligramos. A eso se llama equivalencia farmacéutica. O también le llaman bioequivalencia. Le llaman bioequivalencia. ¿Correcto? Vamos a suponer
que esto de aquí le calme el dolor. Vamos a suponer que este naproxeno baja el dolor, baja la inflamación. Y vamos a suponer que esto baja el dolor y baja la inflamación. ¿Son iguales? Sí, a eso se le llama equivalencia terapéutica. ¿Ya? A esto le llaman equivalencia terapéutica. Entonces miren, para que el medicamento de marca y el medicamento genérico sean iguales, debe de tener equivalencia química, equivalencia biofarmacéutica y equivalencia terapéutica. ¿Correcto? Debe ser eso. Pero ahora va a pasar lo contrario. No sé si ustedes habrán escuchado por allí algunos pacientes que dicen: doctor, ¿sabe qué? Cuando usted me da este medicamento de marca, me calma el dolor de cabeza todo temprano, a los 5 o 10 minutos ya se me va el dolor. Pero cuando consume este genérico, me calma el dolor, pero tiene que pasar media hora, 40 minutos. Este de aquí va a hacer el efecto más rápido, el otro no. Pregunta, ¿son iguales? Ya no. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque este medicamento que fue de marca lo hizo más rápido. ¿Por qué razón? Porque liberó el fármaco más rápido y llegó a sangre más rápido. Por eso el efecto fue más rápido. Sin embargo, el otro no. El otro se demoró en disolverse, se demoró en absorberse, se demoró en llegar a sangre. Y por tanto el efecto va a tardar. ¿No es cierto? Entonces ya no tienen equivalencia biofarmacéutica. ¿No es cierto? ¿Me se dan cuenta? Hay algunos que dicen, por ejemplo, doctor, mire, cuando usted me da, me calma el dolor totalmente. Este me calma, pero también me queda un poquito. Entonces ya no tiene equivalencia terapéutica. ¿No es cierto? Ya. Entonces, eso es lo que tienen que observar y tienen que chequear. ¿Correcto? ¿Qué hay para que el medicamento genérico de marca debe cumplir 3 requisitos? ¿Correcto? Ahora, nosotros aquí, normalmente el médico está obligado a colocar su DCI. Por ejemplo, esta es su receta, acá están los datos del médico, generales, su logo, todo lo que fuese, y por acá va a estar su RP, y por acá va a estar su firma, va a estar su nombre, su dato, ¿no es cierto? ¿Correcto? Ya. Y aquí van a ir los medicamentos. Ya. Y bueno, y por acá va a tener las indicaciones, ¿no es cierto? Las indicaciones. Muy bien. A ver, ¿qué significa RP? Es una receta simple y RP, ¿no? ¿Qué significa RP? RP, ustedes saben que la receta es un documento legal, ¿no es cierto? Porque eso muchas veces sirve para, por ejemplo, para un descanso médico, sirve para una justificación justificada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Incluso puede servir para casos judiciales. ¿Por qué razón? Porque este es un documento legal, ¿no es cierto? Un documento. Entonces, ¿qué significa RP? RP significa despáchese, sírvase, atiéndase. Entonces, ¿qué le dicen? Esta receta, ¿a dónde va a ir? Esto va a ir para el farmacéutico, para la farmacia. Entonces, el médico, ¿qué dice? Le dice al farmacéutico, ¿sabe qué? Despáchese, atiéndase conforme a lo que indica el médico. ¿No es cierto? Eso indica RP. Esta es una orden, ¿no es cierto?, para la farmacia, para que la atienda de acuerdo a lo que el médico está indicando. ¿No es cierto? Ahora, le decía que el médico está obligado a colocar su DCI. Si coloca, por ejemplo, la Apronax, que es de marca, debajo debe de colocar la Proxena. ¿No es cierto? Es una obligación. Cada vez que receta medicamento de marca, debajo, entre paréntesis, debe colocar su DCI. ¿No es cierto? ¿Qué significa DCI? ¿DCI qué significa? DCI significa denominación común internacional. Por esa razón es que el naproxeno lo conocemos acá como naproxeno y así lo conocen en todo el mundo, ¿no? Por eso se dice que es denominación común internacional. Hay otros que van a encontrar un término. IFA. ¿Qué significa IFA? IFA, ¿qué significa? Sí, así es. IFA significa insumo farmacéutico activo, ¿no es cierto?
insumo farmacéutico activo. Este término muchas veces lo van a encontrar en, digamos, algunos textos nacionales. Por ejemplo, en el decreto 016 de registro sanitario de productos farmacéuticos, ahí hacen referencia a IFA. IFA es insumo farmacéutico activo. En otros lo van a colocar simplemente como principio activo. ¿No es cierto? Principio activo se refiere a lo mismo. ¿Ya? Principio activo, DCI, denominación, o su DCI o su IFA, ¿no? Ya, muy bien. Listo. A ver, ¿qué medicamentos se pueden utilizar para prevenir enfermedades? ¿Cuál? Podría ser. Muy bien. Vitaminas, suplementos, entonces, otro, para prevenir enfermedades. Por ejemplo, las vacunas. ¿No es cierto? Por ejemplo, un paciente, por ejemplo, que se vacune, por ejemplo, contra la rubiola, ¿no es cierto? Contra la rabia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás aplicando el medicamento antes de que te den enfermedad, ¿no? Hace para prevenir, vacunas. ¿Qué medicamentos se utilizan para tratar enfermedades? Claro, todos los medicamentos son enfermedades que no pueden curarse. ¿La diabetes se cura? No, pero se controla, se trata, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la glibenclamida, la metformina, la glicicina, la insulina, etc. Entonces eso es para tratar enfermedades. Lo tratamos, pero no lo curamos. ¿Qué medicamentos se utilizan para curar enfermedades? Claro, por ejemplo, miren, una persona que tiene bacterias, ¿no? Tiene bacterias, le damos antibiótico, matamos la bacteria y se cura. ¿Sí? Un antibiótico, perdón, un paciente que tiene parásitos, identificamos al parásito, le damos antiparasitario, matamos al parásito y se cura. ¿Sí? ¿Ah? Los AINES para curar no tanto, más bien para tratar. ¿Por qué razón? Porque el paciente, por ejemplo, vamos a suponer que tiene artritis, artrosis, le duele la rodilla, las articulaciones, ¿no es cierto? Entonces tiene artritis, artrosis, ¿qué toma? Su AINE para calmar su dolor, ¿no es cierto? Entonces es para tratar, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. A ver, ¿qué medicamentos se utilizan para el diagnóstico o que ayuden al diagnóstico? Que ayuden al diagnóstico. Ustedes han visto que algunos médicos, por ejemplo, dicen, a ver, hace una tomografía con contraste. ¿No? Por ejemplo, el sulfato de bario. El sulfato de bario es un medio de contraste. ¿Sí? Entonces, ¿para qué utiliza el medio de contraste? Para que las imágenes salgan mucho más limpias. ¿Sí? En el caso del yodo y la tiroides, sería para el tratamiento. Es para diagnóstico. El yodo se utiliza más para tratamiento. El yodo se utiliza más para tratamiento. Por ejemplo, ustedes han escuchado el yodo radiactivo. El yodo radiactivo no lo receta cualquier médico. El yodo radiactivo lo debe de recetar un médico especialista en medicina nuclear. ¿Por qué razón? Porque cuando se administra el yodo, el paciente emite radiaciones. Entonces, cuando emite radiaciones, la persona que está recibiendo yodo, una persona no puede estar cerca de ello, por lo menos 2 metros de distancia siempre, porque puede emitir radiaciones. ¿No es cierto? Por eso es que lo receta un especialista, porque tiene que ver exactamente la dosificación. ¿No es cierto? Ese se utiliza en el caso del hipertiroidismo. ¿No es cierto? ¿Ya? Ese es para tratar el hipertiroidismo. ¿No es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces miren, hay fármacos, medicamentos, prácticamente para todo lo que tenemos. Pero sin embargo, hay una cosa que prácticamente estamos perdiendo. Bueno, tratar las infecciones. Por ejemplo, ahorita nosotros prácticamente estamos en lucha constante con los microorganismos. ¿No es cierto? A ver, los antibióticos disponibles matan a todas las bacterias disponibles. No, no es cierto. No es cierto, ¿por qué? Porque algunos pacientes están en los hospitales y de pronto están muriendo por septicemia. Entonces, ¿qué significa? Que el paciente se ha contaminado con una bacteria que ningún de los antibióticos disponibles lo mata.
lo controlan, lo combaten. Entonces, ¿el paciente qué va a hacer? Se va a morir por septicemia. Por ejemplo, la salmonella. La pseudomonas. Una de las pseudomonas, por ejemplo, legionosa, es altamente virulenta. Y eso puede causar septicemia. O sea, pseudomonas. ¿En cuándo se dan? Generalmente en pacientes quemados. Los pacientes quemados hay que tener bastante cuidado. No visitarlo mucho. Y peor si tengo UCI. No visitarlo mucho. ¿Por qué razón? Porque están expuestos a infectarse. ¿Qué pasa, por ejemplo, si llega el paciente, vamos, y lo llevamos y se contamina con una bacteria o hace simbiosis? Entonces, ¿qué pasa? Se va a contaminar y el paciente ya no va a revertir y se va a morir por septicemia. ¿No es cierto? Pero ustedes nomás se dan cuenta ahorita a nivel, ahorita en este momento seguramente el paciente se está muriendo por septicemia. Entonces ahí no tenemos todos los, digamos, tenemos los antibióticos, pero no todas las bacterias van a ser controladas por los antibióticos disponibles que tenemos. Por esa razón que es muy importante, por ejemplo, nacen los infectólogos, los infectólogos. Ahora, por ejemplo, en temas de pandemia, nomás los infectólogos cumplieron un papel importante para hacer frente al tema del virus. ¿No es cierto? Pero sin embargo, no hay un tratamiento específico, por ejemplo, para el COVID. No hay, hasta ahorita, ¿no? Lo único que se puede ver, digamos, de manera efectiva es la vacuna. ¿No es cierto? Tratar de controlar. ¿Ya? Bueno, y después el resto ya es el tema que el organismo tiene que estar preparado. O sea, me refiero a la inmunidad. ¿No es cierto? Muy bien. Listo. Eso es. ¿Ya? Entonces, algunos términos. Vamos a ver por acá. Muy bien, a ver, ¿qué es farmacocinética? ¿Qué estudia la farmacocinética? Muy bien, muy bien. Es como asimila el cuerpo. Claro. Farmacocinética. Claro. Exactamente. La farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco. ¿No es cierto? Entonces acá, lo que el organismo le hace al fármaco. ¿No? Por ejemplo, el organismo, ¿qué le hace al fármaco? Lo metaboliza, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Qué lo hace el fármaco? Por ejemplo, lo excreta. ¿No es cierto? Esa es farmacocinética. La farmacocinética también se dice que estudia del LANME. ¿No? Estudia el LANME. ¿Qué significa? Estudia la liberación, absorción, distribución, metabolismo y expresión de los fármacos. ¿No es cierto? LANME, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos. Eso estudia la farmacocinética. ¿No? En términos más sencillos es lo que el organismo le hace al fármaco. ¿Y qué cosa es farmacodinamia? ¿Qué es farmacodinamia? Claro, es lo contrario, ¿no? Entonces, lo contrario es lo que el fármaco le hace al organismo. ¿No es cierto? Por ejemplo, el paciente tiene fiebre, el medicamento hace una acción y baja la fiebre. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que el fármaco le hace al organismo. Ahora, la farmacocinética estudia, por ejemplo, el mecanismo de acción de los fármacos. Estudia el mecanismo de acción de los fármacos. A ver, por ejemplo, ¿qué medicamento o fármaco? Mire, por eso es que indistintamente vamos a emplear así, ¿no? Medicamento y fármaco. Por eso es que a veces indistintamente hablamos de medicamentos y hablamos de fármaco. ¿No es cierto? Fármaco nos referimos exactamente al principio activo. En medicamentos nos referimos al principio activo, ¿no? Ya preparado, ¿no es cierto? Listo para ser administrado.
¿no es cierto? A ver, un fármaco, medicamento cualquiera que usted conozca. Fármaco cualquiera. Ibuprofeno. ¿Ya? Ibuprofeno. ¿Ve? Ibuprofeno. Ibuprofeno. A ver, miren, la farmacocinética estudia el ibuprofeno, por ejemplo, un ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción del ibuprofeno? Mecanismo de acción del ibuprofeno. El ibuprofeno es un aire y lo que hace es inhibe la COX, es decir, inhibe a la ciclooxigenasa. Inhibe la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2 porque no es selectivo. ¿Ya? ¿Y qué hace con eso? Cuando inhibe a la ciclooxigenasa, entonces, ¿qué es lo que hace? Disminuye el dolor, disminuye la fiebre, ¿no es cierto? Disminuye la inflamación, ¿correcto? Pero además ocasiona reacciones de hipersensibilidad. Entonces va a producir reacciones de hipersensibilidad. Es decir, va a producir algunas reacciones que pueden ocasionar alergias, pruritos, ¿no es cierto? El ibuprofeno. Correcto, esa es su reacción adversa. Entonces, ¿qué estudia la farmacodinamia? La farmacodinamia estudia el mecanismo de acción de los fármacos, pero además va a estudiar su dosis, ¿no es cierto? Es más, mire, aunque la farmacocinética también estudia la dosis, mire, todo se hace para ver, digamos, la dosis, ¿no es cierto? La dosis, el tema. Acá estudia su mecanismo de acción, estudia sus indicaciones, sus contraindicaciones, estudia sus reacciones adversas. ¿Ya? Correcto, por eso el término más amplio, la farmacología estudia la farmacocinética y farmacodinamia de todos los fármacos. ¿Cierto? Muy bien. A ver, seguimos. A ver, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros hasta acá? Ya. Ahora nos vamos a centrar un poco en el tema de la farmacocinética, que es la clase que corresponde al día de hoy. Ya, es la farmacocinética. Ya. ¿La clase de quién es? Hasta las 4. Hasta las 4, ¿no? Ya. Liberación. A ver, ¿a qué se refiere liberación? Dígame, ¿de fondo se ve bien la pizarra? ¿Se ve bien o la luz interfiere? ¿No? ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Porque ahí yo veo, parece que como que un poquito que de fondo. ¿Se ve bien? ¿Se ve? ¿Se ve? Miren, la liberación se refiere a que el excipiente libera el principio activo. Por ejemplo, le decía, que nosotros normalmente cuando administramos, no administramos fármaco propiamente dicho, sino lo que administramos es medicamento. Y el medicamento, habíamos dicho que hace fármaco más los excipientes, ¿no es cierto? Entonces, miren, en la liberación vamos a suponer que acá tengo un medicamento. Y el medicamento habíamos dicho que es fármaco más excipientes. Entonces, ¿qué significa liberación? Liberación significa que el fármaco se libere, se separe del excipiente, ¿no es cierto? Es decir, que el excipiente tenga la capacidad de liberar al fármaco, ¿no es cierto? Eso significa liberación, ¿no es cierto? Liberación. Muy bien. Y generalmente esto normalmente se da en las fórmulas orales,
una tableta, una cápsula, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, miren, aquí en la liberación debemos de tener en cuenta el tema de la cantidad de agua. A ver, ¿qué cantidad de agua es necesario para administrar un medicamento? O sea, digamos lo ideal. Un vaso de agua. ¿Cuánto? Un vaso de agua. Un vaso de agua, ¿cuántos mililitros? 100 mililitros. 100. A ver, cuando vamos a la farmacia nos dan un vasito así, ¿no? ¿Has visto, no? Esos vasitos de plastiquito. ¿Qué cantidad tendrá allí? Si lo llenas, tendrá más o menos unos 60 mililitros, 70 mililitros, más o menos. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa? Que el paciente cuando va, le dice toma agua, agarra se sirve la mitad y con esa mitad se lo toma. ¿No es cierto? Entonces, eso no. Para ayudar a que el fármaco libere el principio activo y ayudar a que el fármaco esté en solución, el paciente debe de tomar como mínimo 200 mililitros. Es decir, 250 mililitros de agua. ¿Correcto? ¿Eso para qué? Para ayudar a desintegrar en la tableta, para ayudar a la liberación del principio activo, para ayudar a que el medicamento esté en solución. Entonces, miren, aquí el fármaco debe de estar en solución. O sea, debe estar disuelto. Porque si el fármaco está así en polvo, no se va a absorber, se va a quedar en el intestino y no se va a absorber. Tiene que estar en solución y para eso necesitamos agua. ¿No es cierto? Miren, hay algunos fármacos, por ejemplo, que requieren, por ejemplo, de un líquido especial. A ver, ¿ustedes conocen el hierro? ¿Para qué se utiliza? Para la anemia, ¿no es cierto? Para la anemia. A ver, un medicamento que está en las farmacias, por ejemplo, se llama Feranin. A ver, busquen su celular, Feranin. Feranin. Feranin en tableta, busquen, Feranin en tabletas. Feranin en tabletas. ¿Qué contiene? Contiene hierro, pero ¿en qué forma? 100 miligramos de hierro elemental. Ahí está. Mira, hierro elemental, 100 miligramos por cada 5 metros en solución oral. En solución oral. Y en tabletas, bueno, solución oral también no hay problema. Miren, acá nosotros, por ejemplo, el hierro, Feranin, en solución oral, ya no tableta, que su compañero ha visto solución oral. Solución oral. Me dice que tiene 100 miligramos por cada 5 mililitros. Significa que cuando tomamos una cucharita de 100 mililitros, de 5 mililitros, va a ir 100 miligramos. Entonces, pregunta, ¿los 100 miligramos llegan a sangre? No. ¿Cuánto llega? ¿Cuánto llega? Miren, aquí lo normal es que llegue 10%. 10 miligramos. Miren, 10%. Miren, si yo tomo, o el paciente toma 100 miligramos, a la sangre va a llegar el 10%. O sea, estamos hablando de 10 miligramos. Y 90 miligramos, ¿dónde se van a quedar? No se absorben, se van a quedar en el intestino. 90 miligramos. Por esa razón es que cuando el paciente se toma este medicamento, es probable que en las heces lo coloree color oscuro, grisáceo. ¿Por qué razón? Porque el hierro está coloreando las heces de color oscuro. ¿No sé? Y solamente el 10% va a llegar a sangre. Ahora bien, a veces el médico o en la farmacia mismo le van a indicar, ¿saben qué? Este de aquí, consúmelo con jugo de naranja. Otro le dan vitamina C. ¿No es cierto? ¿No? Por ejemplo, tienes un vaso de agua, agrega la vitamina C y con eso te lo tomas. ¿Por qué razón? Porque eso facilita la absorción. Si el paciente lo toma con jugo de naranja y está anémico, la absorción puede llegar hasta 25%.
Es decir, hasta 25 miligramos, mire, casi el doble, o más del doble. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, hay casos en el cual algunas veces, ¿no?, se tiene que administrar con algún líquido especial, como en este caso para favorecer la absorción. ¿No es cierto? A ver, le pregunto, ¿se puede tomar medicamentos con leche? No. Con leche. Por ejemplo, los pediatras, cuando le dan amoxicilina, la amoxicilina, muchas veces el paciente o los niños sobre todo no toleran el sabor áspero de muchos medicamentos y a veces le dan con jugo, le dan con leche. Hay que saber qué tipo de medicamento es el que está administrando. Si va a utilizar amoxicilina y le dan con leche, no hay problema. ¿Por qué? Porque no interfiere en su absorción. Pero si está administrando, por ejemplo, una minoxidilina, una doxiciclina y le dan con leche, eso sí es terrible. ¿Por qué razón? Porque la leche lo va a atrapar al fármaco, lo va a atrapar, va a formar un complejo y no se va a absorber, se va a quedar en el intestino y se va a eliminar y no hace el efecto de eso, no hace el efecto terapéutico. ¿No es cierto? Ya. Entonces, por eso es que es importante considerar en algunos casos con líquidos especiales. Hay otros que en la mayoría de los casos prefieren utilizar agua. ¿No es cierto? Ya. Y por lo menos estamos diciendo de 200 a 250 mililitros de agua. ¿No es cierto? Ya. Muy bien, entonces miren, cuando el fármaco ya está en solución, significa que está listo para la absorción. ¿Ya? Entonces aquí vemos la absorción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la absorción? Es el paso del fármaco. ¿Ya? Es el paso del fármaco desde su sitio de aplicación al torrente sanguíneo. Entonces, ese es la absorción. Cuando el fármaco pasa desde el sitio de aplicación al torrente sanguíneo. ¿Correcto? Esa es la absorción. Miren, ahora aquí debemos de tener en cuenta su biodisponibilidad. Entonces aquí nace un término que se llama biodisponibilidad. A ver, ¿qué es biodisponibilidad? Muy bien, está expresado en porcentaje, ¿no es cierto? La biodisponibilidad es la velocidad y cantidad que el fármaco llega a sangre. Mira, está relacionando dos términos. Entonces la biovelocidad relaciona ¿qué cosa? La velocidad y la cantidad que el fármaco llega a sangre, a la circulación general. ¿Correcto? Entonces miren, si nosotros vemos aquí, así. Acá vemos el tiempo y acá vemos la concentración, ¿no? Entonces, si aquí se administra en un tiempo cero, entonces va a describir una curva así. Entonces miren, todo lo que está en subida se dice que es absorción. Y todo lo que está de bajada se dice que es eliminación. ¿Correcto? Entonces, cuando llega aquí, aquí se dice que es un Tmax, es decir, su tiempo máximo. Y cuando llega aquí, acá se dice que es su Cmax, es decir, su concentración máxima. Entonces, ¿qué es biodisponibilidad? Es la velocidad expresada en tiempo, es la velocidad y la cantidad con que el fármaco llega a sangre. ¿Ya? Esa es biodisponibilidad. ¿Correcto? Biodisponibilidad. ¿Sí? A ver, un ejemplo. A ver, acá yo tengo el fármaco A y el fármaco B, del mismo fármaco. Vamos a suponer que uno sea el genérico y el otro sea de marca, del mismo fármaco. Pregunta, ¿quién es más biodisponible? En esa gráfica, ¿quién es más biodisponible? La A, ¿no es cierto? La A, ¿por qué razón? Porque la A llega a una concentración máxima en menor tiempo. Esta es su concentración máxima es aquí y este es acá. Este lo hace en más tiempo y menos concentración. Este lo hace en menos tiempo y mayor concentración. Entonces, ¿quién es más biodisponible? Es el fármaco A, ¿no es cierto? Es el fármaco A.
Ya, eso es entonces biodisponibilidad. Ahora bien, le pregunto acá, ¿cuál es la biodisponibilidad del hierro? Es 10%. ¿Qué significa? Que si yo administro aquí, miren, aquí administro, ¿cuánto administro? 100 miligramos. Su concentración máxima va a ser ¿cuánto? 10 miligramos, es decir, 10%. Porque la biodisponibilidad se expresa en porcentaje. ¿No es cierto? Ya, su biodisponibilidad acá es 10 miligramos, 10%. Pero acá me dice el tiempo. ¿En qué tiempo llega estos 10 miligramos? A ver, revisen. ¿Cuál es la biodisponibilidad del hierro? ¿En qué tiempo llega? Eliminación. Eliminación. Sí. De 30 minutos a 2 horas. ¿Cuánto? De 30 minutos a 2 horas. Claro. Miren, el tiempo en el cual el medicamento, en este caso hablando del hierro, tiene una biodisponibilidad, es decir, de 10 miligramos tiene una biodisponibilidad de 30 minutos, es decir, a los 30 minutos ya hay una concentración máxima en sangre. Entonces yo por aquí, miren, aquí tiene 30 minutos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que esto se puede prolongar así, ¿no es cierto? Es decir, aquí, hasta 2 horas, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando hasta 120 minutos. Mire, empieza a los 30 minutos ya tiene su concentración máxima y puede demorar hasta 2 horas. A los 120 minutos ya empieza a eliminarse, ¿no es cierto? A eliminarse. Eso es entonces, miren, lo que tenemos acá con el tema de la biodisponibilidad. Ahora le pregunto, ¿cuál es la biodisponibilidad de la amoxicilina? A ver, vean. Biodisponibilidad de la amoxicilina. Una, 2 horas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Una, 2 horas. El porcentaje. El 70%. Si es el biodisponibilidad, pues el 70%. Claro. Entonces, miren, la biodisponibilidad de la amoxicilina me dice que usted encontró 70%. Seguramente por ahí van a encontrar otro 80, 90%. ¿No es cierto? Entonces, miren, la biodisponibilidad es 70% en 1 hora. Significa que en 1 hora ya va a estar llegando el 70%. Entonces, si nosotros administramos 500 miligramos en una tableta, en 1 hora, ¿cuánto de fármaco llega en sangre? Puede ser una pregunta de examen. Por ejemplo, yo le digo, el fármaco A tiene una biodisponibilidad del 70%. Se administra con un tiempo, con un Tmax de 1 hora. Administramos 500 miligramos. ¿Cuánto es su concentración máxima? Ahí tiene que ser los cálculos. Regla de la simple, se acabó. Claro, por ejemplo, miren, vamos a suponer que aquí administramos 500 miligramos, ¿correcto? Su biodisponibilidad es 70%. El 70% es en 1 hora, es decir, en 60 minutos. ¿Ya? Entonces le pregunto, ¿qué cantidad de fármaco llega en 1 hora? 0,7 por 500. Porque es 70%, ¿no? 0,7 por 500. ¿Cuánto sale? 0,7, 7 por 5, 42. O sea, 420, ¿no? ¿No? Porque es 70%, ¿no? ¿Cuánto? Ya. Entonces, miren, son cositas así, nada más. Entonces, por eso le preguntaba, a veces, un poquito que de repente se puede confundir, pero es fácil.
Entonces la pregunta, por ejemplo, un ejemplo nomás puede ser, por decir, un paciente se administra un fármaco A de una dosis de 500 miligramos. Después de 60 minutos tiene una biodisponibilidad del 70%. Pregunta, ¿qué cantidad de fármaco llega a sangre? O pregunta, ¿cuál es su concentración máxima? ¿No es cierto? Entonces estamos preguntando su Cmax. ¿No es cierto? Entonces ahí lo único que tiene que hacer es multiplicar esto, 0,7 que es 70, ¿no? 0,7 por 500 y le sale. ¿No es cierto? 350, ¿no? Sí. Ya, 350 miligramos. Eso es. A veces así un poquito como, pero es súper fácil, nada más es un poquito, nada más. Listo. Miren, eso es entonces biodisponibilidad. A ver, ahora, ¿qué es efecto de primer paso? Efecto de primer paso. ¿Han escuchado hablar? Efecto de primer paso. Sí. Todo fármaco tiene que ser reconocido primero por el hígado. Que todo fármaco debe ser primero reconocido por el hígado. No siempre, hay algunos que utilizan más efecto de primer paso. No te escucho bien. El principio de activación no es eso. ¿Cómo? El principio de activación es que todo fármaco debe ser. No, eso va a depender. Va a depender. Sí, va a depender que si no todos tienen. Va a Todo variar. fármaco debe Así ser es. reconocido primero por el hígado. Así es. Va a variar. Ya. Miren, ¿qué cosa es efecto de primer paso? Efecto de primer paso es el metabolismo. Miren, el efecto del primer paso se refiere a que el fármaco se metaboliza antes de que llegue a sangre. ¿Por qué razón? Miren, cuando nosotros tenemos acá, administramos por vía oral, un ejemplo, administramos por vía oral, llega al intestino. Del intestino se absorbe. ¿A dónde va a ir? A la vena porta. Y en la vena porta lo va a llevar al hígado. Y el hígado lo va recién a llevar a la circulación general. Entonces, ¿qué significa? Que el fármaco cuando está aquí se puede metabolizar en el intestino. Cuando pasa al hígado se puede metabolizar en el hígado, ¿no es cierto? En el hígado. Y luego recién va a pasar a la circulación. Entonces, ¿qué cosa es efecto del primer paso? Es el metabolismo que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación. ¿No es cierto? O es la cantidad de fármaco que llega intacta sin ser alterado. Por ejemplo, vamos a suponer que esto de aquí llega a 350 miligramos, pero sufre un efecto de primer paso, vamos a suponer del 10%. Entonces ya no va a llegar a sangre 70, sino como sufre efecto de primer paso del 30%, se va a llegar al 40% nomás. ¿No es cierto? Porque el 30% ya se metabolizó. Entonces, ese sería su video. Correcto. ¿Ya? Entonces, esas cositas un poquito. ¿Ya? Y cada fármaco, lógicamente, que va a tener sus propios parámetros, ¿no es cierto? Listo. Miren, hasta aquí el fármaco, ¿qué hace? Hasta aquí el fármaco ya está en la sangre, ¿no es cierto? Hasta aquí el fármaco ya está en sangre. Ahora, ¿qué cosa es distribución? Distribución. La distribución es el paso del fármaco desde la sangre hasta el lugar de acción. Entonces el fármaco, una vez que está en sangre, sí se va a ir donde tiene que actuar. ¿No es cierto? Por ejemplo, el paciente tiene dolor de cabeza, se va a la cabeza, tiene dolor de pierna, se va a la pierna. ¿No es cierto? Entonces tiene que ir donde tiene que actuar. ¿Ya? Ahora acá le pregunto. Aquí le pregunto. El fármaco que está en sangre, ¿cómo circula en sangre? ¿Cómo circula el fármaco en sangre? Puede ser ligado a un transportador específico, ¿no? ¿Cómo? Podría estar ligado a un transportador específico. Dependiendo de la naturaleza
química del fármaco. Miren, el fármaco, cuando está en sangre, vamos a suponer este es el torrente sanguíneo, por acá viene el fármaco llega a la sangre, ¿correcto? Y aquí en la sangre vamos a encontrar proteínas, como por ejemplo la albúmina, la globulina. Acá el más importante es la albúmina. Esta es la albúmina. Entonces, miren, cuando el fármaco llega aquí, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a unir a la albúmina, ¿no es cierto? Y hay otra parte que va a estar libre, ¿ya? Entonces, miren, una parte se va a unir y otra parte va a estar libre. Entonces, ¿cómo circula el fármaco? Circula de dos formas. Uno, unida a la proteína plasmática, y el otro circula libre, ¿verdad? Entonces, miren, si el fármaco aquí miren, aquí, entonces hablamos acá de 500 por 0.7, estamos hablando de 350 miligramos. Miren, ojo, estamos hablando de 350 miligramos que llegó a sangre, ¿correcto? Pero eso, cuando llega a la sangre, una parte se va a unir y otra parte va a estar libre. A ver, ese era el ejemplo de la amoxicilina, ¿no? A ver, busquen, ¿cuál es el UPP, ya, cuál es la unión a proteína plasmática de la amoxicilina? Unión de proteína plasmática de la amoxicilina. El que va a hacer el efecto sería libre. Pero entonces no simplemente se prestaría Los 350 no salen. no, por eso la biodisponibilidad, lo que más iniciar la división, si la biodisponibilidad del fármaco es 35%, y se dice que hace distinción libre, ¿verdad? Entonces Es otro parámetro para la medicina. la biodisponibilidad Así es. entonces el 65% que nos resta de su Libre. entonces si los 350 Son libres. son libres. Y el resto está De unido los a proteínas. 350 que llega a sangre, hay que ver qué porcentaje se va a unir. Por eso que le pregunto cuál es la unión de proteína plasmática y la amoxicilina. O sea, eso no es lo que va a llegar. No, ese es otro. Eso es lo que se absorbe. Y esto es lo que se une. Son cosas Vamos diferentes. a restarlo otra vez. Así es. A ver, ¿salió? Un 20%, 20%. A ver, la unión. Dice, la amoxicilina presenta una unión de proteína plasmática de aproximadamente 20%. Miren. Entonces, miren, la amoxicilina, ojo, miren, la amoxicilina, su UPP es de 20%. Miren, si acá el fármaco yo administré 500 miligramos, se absorbió el 70%, 350 miligramos llegó a sangre, ¿no es cierto? De esos 350 miligramos, dice que el 20% se une a UPP. Entonces, ¿eso qué significa? 350 por 0,20. ¿Cuánto sale? 70. ¿Cuánto? 70. Miren, entonces, 70 miligramos es lo que se va a unir a proteínas. Y el resto va a estar libre. Pregunta, ¿quién hace el efecto? El que está libre. Entonces, el fármaco que está libre hace el efecto terapéutico. ¿Correcto? Eso es el efecto terapéutico. Miren, ahora, busquen, ojo, miren, busquen el UPP, a ver, coloquen el naproxeno. Doctor, ¿y cuánto es el fármaco que está libre y que hace el efecto? ¿Ah? ¿Cuál es el fármaco que está libre y que hace efecto? Si es de 70 miligramos, pues esta cantidad que se Claro. ¿cuál es el que está libre? ¿Cuál es la cantidad? Hablando aquí, 70 miligramos están unidas las proteínas. ¿Ya? Y el resto, o sea, 350 menos 70, ¿cuánto sería? 280, ¿no? 280 va a estar libre, ese va a ser el efecto. Correcto. La cantidad mínima es la cantidad mínima indicada es la cantidad mínima tóxica. La cantidad mínima
Así es. ¿Cuál sería? La concentración tiene que ver mucho lo que estás administrando. Justamente por los parámetros de concentración. ¿Cuáles serían los parámetros de concentración de cada fármaco? O sea, ¿cuál es la dosis mínima para que cuál es la dosis máxima? No, eso dependiendo. Por ejemplo, mira, la dosis mínima, la dosis máxima, eso va a estar por kilo de peso. Ese es el Pero es proceso. como cualquier fármaco o barbaridad. Eso tiene su parámetro propio. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Ya, Es ahorita. justamente lo que estamos viendo que actualmente. Así es. Para sacar A ver, busca allí la dosis de la amoxicilina para niños. A ver, busquen la dosis de la amoxicilina para niños. Dosis de amoxicilina para niños. 150. ¿Cuánto sale? 40-50 miligramos por kilo. 40-50 miligramos. Para una infección por kilo. Miren, en el caso, por ejemplo, para niños, ojo, para niños es de 40-50 miligramos por kilo de peso. Hay algunos textos que se dicen de frente, 50 miligramos por kilo de peso. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué cantidad le vas a dar para ese niño? Porque acá es la dosis. ¿Qué cantidad le vas a dar? Le vas a dar por kilo de peso para niños. Por eso es que cuando vayan ustedes al hospital del niño, van a hacer sus prácticas en el hospital, su médico tutor le va a decir, ¿sabe qué? Trae calculadora. ¿Por qué razón? Porque este medicamento pues, tiene que saber la dosis en miligramos por kilo y el paciente va a tener su peso. Y va a tener que calcular qué dosis. En el caso para niños, en el caso para adultos, normalmente es por dosis posológica. Dosis posológica significa cuánta tableta le vas a dar cada cierto tiempo. ¿No es cierto? Por ejemplo, la amoxicilina. La amoxicilina normalmente se va a administrar cada 4 o cada 6 horas. En algunos casos se administra cada 8 horas, que es lo normal, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque a veces el médico dice, dale cada 8 horas, 1, 2, 3 dosis, ¿no es cierto? De cada 8 horas. Otro dice cada 6 horas, 1, 2, 4 dosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿eso de qué va a depender? Del estado clínico del paciente, ¿no es cierto? El estado clínico. Y la dosificación, ojo, tiene que estar dentro de los parámetros que establece ya la... A ver, coloquen ahí. ¿Cuál es la dosis máxima diaria de la amoxicilina? Dosis diaria máxima de la amoxicilina para un adulto. Dosis máxima diaria de la amoxicilina. Hasta 3 gramos por día. Para la 3 gramos por día. Ese sería un gramo cada 8 días. Entonces estamos hablando más o menos de 500 miligramos por día. ¿No es cierto? Para un adulto. Perdón, 1500, ¿no? 1500 miligramos, ¿no es cierto? Por día. Entonces, ¿qué significa? Que eso lo puedes administrar en 2 tomas, 750 y 750. Por eso que ustedes van a la farmacia, en la farmacia encuentras tabletas de 500 miligramos y encuentras tabletas de 750 miligramos. Si es, por ejemplo, de 500 miligramos, tomas 3 veces al día. Si es de 750, toma en la mañana y en la noche. ¿Cuál es más práctico para el paciente? ¿Tomar 1, 2 o 3 veces al día? ¿Cuál es más práctico para el paciente? Tomar una sola vez, tomar 2, 3 o 4 veces al día. Una. Mientras más, digamos, menos dosis posológica utiliza, sería mucho mejor. Pero ¿por qué razón? Porque muchas veces la persona sale a trabajar o sale de su casa y no regresa hasta la noche. Entonces, ¿qué pasa? Salgo, tomo mi pastilla, lo dejo en mi casa y me voy. ¿No sé? Y luego cuando regrese yo tomo. Pero ¿qué pasa si me dice 3 veces al día? Tomo, tengo que cargarlo, tengo que acordarme. Entonces, ¿cuál es más práctico? Es más práctico una vez al día. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para favorecer el cumplimiento terapéutico. ¿Se da cuenta? Eso es uno de los retos, por ejemplo, de la industria farmacéutica. Por eso es que cada vez la industria farmacéutica está utilizando medicamentos que tengan una acción prolongada. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para dar mayor cumplimiento al paciente. Miren, ahí nomás tenemos un ejemplo. Ustedes conocen la osteoporosis, ¿no es cierto? Miren, la osteoporosis normalmente se utiliza el alendronato. Antes había alendronato 10 miligramos
¿Y cuál era la dosis? Una tableta por día. Todos los días, todos los días. ¿Cuánto tiempo demora un tratamiento para osteoporosis? De 3 a 5 años. Imagínense 3 años. Pregunta, ¿el paciente va a estar así tomando de manera religiosa 10 miligramos todos los días durante 3 años? Por ahí lleva 6 meses, un año, se olvida y ya no toma ya mucha medicina, ya no quiere, no lo cumple. Entonces, ¿qué es la industria farmacéutica? La industria dice, ya no le vamos a dar 10 miligramos por un día, vamos a preparar una tableta de 70 miligramos y le vamos a meter una vez a la semana. Entonces, tomas una vez, hurones, cada lunes vas tomando. Entonces mejora el cumplimiento. Pero aún así, miren, aún así, el paciente no cumplía su tratamiento, porque el tratamiento es largo. Entonces, la industria farmacéutica ya no sacaba de 70 miligramos, sino comenzaba y administraba una vez por semana, perdón, una vez al mes. ¿Y saben qué? Ahorita hay ampollas que se aplican en el ombligo, y se aplica una vez cada 6 meses. Es decir, al año te aplica 2 veces. Pero cada ampolla cuesta más de 1.000 soles. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿para qué se hace eso? Eso se hace para un mejor cumplimiento por parte del paciente. Eso no va en contra del aspecto fisiológico en el manejo de sustancias extrañas al cuerpo, porque una cosa es, por ejemplo, cargar 10 miligramos y otra cosa es una sobrecarga violenta de 1.000 miligramos, ¿no? O sea, implica un cambio metabólico espectacular, ¿no? Yo me imagino ese hígado que está recibiendo 1.000 como No, pero ahí viene la tecnología. Por eso le digo, o sea, no es tan así matemático de decir, o sea, para que no esté tomando tal, le meto 1.000, ¿no? O sea, yo creo que dentro del campo médico hay que tratar de educar al paciente, porque si no los efectos biológicos y fisiológicos pueden ser contraproducentes, ¿no? Claro. Por eso que, muy aparte de lo que me diga la industria farmacológica te podrá decir ABC, pero una cosa es la respuesta fisiológica, ¿no? Normal. Mira, hay una de las secciones, por ejemplo, que es acompañar esa educación al paciente. Y eso es que muchas veces nosotros, por ejemplo, no nos olvidamos o no lo hacemos. Mira, ¿por qué razón? A ver, dígame. El paciente, el médico que está en su consulta en el hospital, ¿va a tener tiempo como para darle una explicación a todos los pacientes? Va a ser bien difícil. El farmacéutico, cuando esté en la farmacia, que también hace educación sobre el uso del medicamento, cuando esté en la farmacia, se va a ocupar de cada uno de los pacientes para ver y darle una educación. Entonces, ese es un poquito como, sería lo ideal. Pero ¿qué pasa? Que por el mismo efecto del trabajo a veces no dispone de tiempo. Si el mismo médico a veces en el hospital está y de pronto, ¿qué pasa? Está aquí en el consultorio, doctor, una emergencia, va para allá, doctor, a la sala. Entonces estás así. Entonces, por esa razón es que de una u otra manera se trata de ayudar con la pedagógicamente, el tema de la educación al paciente es sumamente importante. Sumamente importante, pero hay que tener el factor tiempo. Pero eso no justifica la causa, ¿no? Eso no justifica la causa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero obtener la medicina en 2 años, me atiborro de cursos. Claro. Y eso es... Por eso le digo, no justifica la causa. El hecho de que tengamos malos médicos, tengamos un sistema de salud totalmente inoperante, ineficiente, que los médicos no se dan el tiempo necesario para dar la explicación necesaria, eso no justifica, parece que me vas a meter 1.000 en vez de 10, ¿no? No, claro, ahí es donde hay diferentes opciones terapéuticas. Por ejemplo, miren, por ejemplo, vamos a suponer, hablando del tema del ejemplo de osteoporosis, un ejemplo, vamos a suponer, miren, el médico te dice, mira, tengo diferentes alternativas, la situación en que usted cumple con su tratamiento. Ya. Mire, vamos a suponer, yo tengo una ampolla que se aplica, por ejemplo, una cada 6 meses, 2 veces al año, pero le va a costar tanto. Entonces el paciente de repente no dispongo de repente de ese tratamiento. Ya. Segunda opción, mira, ¿sabe qué? Tengo otra forma farmacéutica que usted lo va a administrar una vez al mes, le cuesta tanto. Pero tengo otra forma farmacéutica que se va a administrar una vez por semana, es más barato, el asunto es que usted lo cumpla. Ya no me importa, yo lo voy a cumplir, es más barato, es más accesible. Entonces hay diferentes opciones para todos los pacientes.
Entonces aquí eso también se tiene que evaluar el médico. ¿Qué es lo que tiene que evaluar? La parte de accesibilidad. Y muchas veces la accesibilidad está relacionada a dos cosas. Primero, a la disponibilidad de estos medicamentos y sobre todo a la parte económica, que puede adquirir esos medicamentos. O sea, entonces todo eso se tiene que ir evaluando. Por eso es que cuando ustedes van al mercado farmacéutico, van a encontrar diferentes tipos de terapia y medicamentos de diferentes costos. ¿No sé? Por eso es que a veces, por ejemplo, el Estado mismo estimula, hace un tiempo, no sé ahora, pero no he visto, pero hacían, por ejemplo, propagandas de hacer uso de los medicamentos genéricos, ¿no es cierto? E incluso lo reglamentó que todo médico debe de estar obligado a colocar su DSI en la receta cuando receta de marca. Y así está, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo cuál era? Que el paciente cumpla con su tratamiento. O sea, mire, ¿qué pasa, por ejemplo? Un buen médico hace un diagnóstico, ¿no es cierto? Da una buena receta, pero luego el paciente no lo cumple. ¿De qué te sirve? O sea, o hace una buena receta y luego el paciente sabe que no lo puede comprar, no quiere cumplirlo, pero no tiene la accesibilidad. ¿No es cierto? Entonces también se tiene que evaluar el tema de la accesibilidad. Se tiene que evaluar el tema de la educación al paciente cuando corresponde. ¿No es cierto? Eso entonces es tener en cuenta, mira, sobre todo los pacientes con TBC. Imagínense, miren, el paciente con TBC, le vamos a dar un tratamiento. Mira, este va a ser el esquema de tratamiento. Empieza con un tratamiento en la primera fase y luego empieza la segunda fase para que haya esquema de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el paciente no cumple? Está cumpliendo de manera religiosa todos los días, pero por allí se olvidó un día, el tratamiento vuelve a ser. Allí necesitas una educación al paciente. Le dice, ¿sabe qué? Si usted se olvida de tomar un día su tratamiento, vuelve a hacer, es decir, como que si no ha tomado nada. ¿No es cierto? Entonces, eso se lo tiene que decir bien claro. ¿Para qué? Para que el paciente de manera religiosa cumpla, se ponga una alarma, lo que sea, ¿no es cierto? Para que pueda cumplir con su tratamiento. ¿Ve? Ahí viene el tema de educación. ¿No es cierto? Eso es sumamente importante, la educación. Pero yo creo que, al margen de todo, lo que debe de priorizarse es cuál es la respuesta fisiológica normal, más adecuada, ¿no? Muy aparte de que hoy en día todos paramos recontra saturados por mucho trabajo, ¿no? No tengo tiempo o la posibilidad de que yo me olvide de tomar un fármaco a tal hora específica es muy alta. Yo creo que todos esos problemas quedarían a un costado, yo las pondría a un costado. A mí lo que me interesa es priorizar cuál es la fisiología normal. Ahí lo que se requiere es tener en cuenta ya el tema de la tecnología farmacéutica. No significa, por ejemplo, que le vamos a dar una tableta que dura todo el día, no significa de que se va a absorber todo, sino que lo que pasa es que la tecnología farmacéutica hace que el medicamento se libere de manera programada. Miren, un ejemplo. Sí. Ya, listo. Acá terminamos, ¿no? Ya, sí, acá terminamos. Un ratito y seguimos, ¿ya? Y seguimos. ¿A qué hora es? ¿Ya van a ser las 4 ya? Sí, 9 minutos. 9 minutos. Miren, acá terminamos. Miren, un ejemplo nada más. Miren, solamente para que tengan una idea. Miren, vamos a suponer que aquí yo tengo una cápsula. ¿Ya? Tengo una cápsula. Y dentro de esta cápsula, miren, la tecnología farmacéutica, ¿qué hace? Hay gránulos. Por ejemplo, miren, este es un gránulo grande, este es un gránulo más pequeño, este es un gránulo más pequeño, este más pequeño, este más pequeño, este más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a suponer, cuando a mí me dan una cápsula así, y todos tienen, por ejemplo, del mismo tamaño, así, del mismo tamaño, entonces me dicen, mira, ¿sabe qué? Este de aquí lo vas a tomar, por ejemplo, cada 8 horas. Un ejemplo, cada 8 horas. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo tamaño y todos van a tener una acción, digamos. Pero miren, este medicamento lo vas a tomar cada 24 horas. Este lo toma 3 veces al día, este lo tomas 1 vez al día. Entonces, ¿qué significa? Que cuando llegan los gránulos, esto va a ser efecto. Luego, esto va a ser efecto, esto va a ser efecto. No significa que todo se va a absorber, sino que va a ser programado. ¿No es cierto? Va a ser programado. Aquí, la tecnología farmacéutica. ¿No es cierto?
Si no, ustedes ven nomás el tema de los anticonceptivos, porque las píldoras se toman todos los días y un inyectable es una vez todo el mes. No es que ya va a ser el efecto todo, se va a absorber todo, no. Va a estar allí de manera programada, va a comenzar a salir, ¿hasta cuándo? Hasta que termine su tiempo de todo el mes, ¿no es cierto? Esos ya son tecnologías farmacéuticas, esa es otra, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien, entonces miren, para terminar acá nomás, acá, un ejemplo con esto, miren, con esto. A ver, busquen el UPP del naproxeno. El UPP del naproxeno. Unión de proteína plasmática del naproxeno. ¿Qué porcentaje es? Casi 99. 99. Miren, el de la amoxicilina, miren, era 20%, pero del naproxeno es 99%. Ya está, 99%. A ver, ahora busquen el UPP de la warfarina. A ver, el UPP de la warfarina. Ya, vamos a colocarle igual. No, 98, 99%. Vamos a colocarle 98%. Porque no sea igual. Miren aquí. Imaginemos que el paciente, ¿para qué sirve la warfarina? Es un anticoagulante. Muy bien, miren. Imaginemos que el paciente está acá, miren. Esta es la sangre, torrente sanguíneo. Esta es la albúmina. Viene la warfarina. Se adiciona aquí. ¿En qué cantidad? En 98%. Y así el paciente está tomando todos los días la su warfarina. Pero vamos a suponer que por allí el paciente por ahí tuvo un dolor de cabeza, tuvo una fiebre y no le dijo nada al médico. Entonces le dijo, ¿sabe qué? Aquí está tomando warfarina. Pero como tuvo dolor de cabeza, se administró naproxeno. Entonces cuando llega aquí, mire, 99%. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que este naproxeno se va a adicionar aquí. ¿Por qué? Porque tiene 99%, se adiciona. Pero cuando se adiciona, la warfarina sale. Es decir, desplaza la warfarina de las proteínas. Entonces, ¿qué significa? Que aquí aumenta la fracción libre de la warfarina. Y esto produce toxicidad. ¿Y cómo se manifiesta? Con hemorragias. Por eso es que el paciente, cada vez que el paciente esté tomando warfarina, el médico le va a decir exactamente, ¿sabe qué? Usted va a tomar warfarina ya de por vida. Pero cada vez que usted quiera administrar un medicamento, por favor me llama, no tome cualquier cosa. El paciente, por ejemplo, le dice, ¿sabe qué? Me duele la cabeza, no me va a hacer nada, un naproxeno, y de pronto está con hemorragia. Entonces, no, el paciente que está administrándose un medicamento de rango terapéutico estrecho, porque la warfarina es un medicamento de rango terapéutico estrecho, ¿no es cierto? Y este es un medicamento de rango terapéutico amplio. Entonces, ¿qué significa? Que el de medicamento amplio va a desplazar al estrecho. Y esto puede producir toxicidad. Por esa razón es que no se debe de combinar estos medicamentos por un tema de automedicación. Todo medicamento, cuando esté administrando con este tipo de terapéutico estrecho, entonces tiene que ser autorizado por el médico para que pueda administrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, si bien es cierto, los medicamentos ayudan a curar enfermedades, pero también lo pueden matar. ¿No es cierto? También pueden matar. Entonces hay que tener bastante cuidado. A ver, acá, para terminar nomás. Nosotros en el medicamento tenemos dos cosas importantes. Uno, que sea eficaz, y otro, que sea seguro. Para ustedes, ¿cuál es lo más importante? ¿Que tenga eficacia o que sea seguro?
¿Ah? Miren, asegúrese de que primero sea seguro, después que sea eficaz. ¿Qué pasó, por ejemplo, si administra este medicamento? Mira, ¿sabe qué? Es muy bueno para el paludismo, muy buena. La aplicaste y se murió porque le dio un infarto. No fue seguro, pues. Entonces, yo prefiero que no le haga nada a que le haga un efecto adverso grave. ¿No es cierto? Entonces, primero preocuparse de su seguridad. Antes de ver para qué sirve, primero tiene que ver cuáles son sus contraindicaciones, cuáles son sus reacciones adversas. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, chicos, listo. Ahora nos vamos a la práctica. Ah, sí.